Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 17 de junio y en el momento de comenzar el tiempo para la actualidad religiosa que les ofrecemos aquí cada 7 días en la cadena COPE, como siempre, hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Un programa que llega hoy hasta ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción. En el programa de hoy les contaremos ampliamente los datos de la memoria anual de la Iglesia de 2016 que da cuenta del reparto de la asignación tributaria y de sus actividades que han crecido en la educación, la asistencia y el cuidado del patrimonio. En el Vaticano el Papa ha aceptado la renuncia de 3 obispos de Chile por los casos de abusos sexuales. El Consejo de Cardenales ha ultimado el borrador de una nueva constitución apostólica para la reforma de la curia y Francisco ha pedido a la comunidad internacional que derribe los muros que agravan la situación de los migrantes. Ya de vuelta a España, ayer tuvo lugar la ordenación episcopal del claretiano Aquilino Bocos, que será creado cardenal el próximo 28 de junio, y el Papa ha concedido al obispo de Ciudad Real, Raúl Berzosa, retirarse durante un tiempo por motivos personales del gobierno pastoral de su diócesis. Ha nombrado administrador apostólico al arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil Ellín. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy con la presentación de la memoria anual de actividades de la Conferencia Episcopal del año 2016. Una memoria que tiene dos partes. En la primera ofrece la información referida a la asignación tributaria y ya en la segunda se da cuenta de todo el trabajo realizado por la Iglesia en España. Una Iglesia que, recordamos, está formada por 70 diócesis con 23.019 parroquias que atienden 18.164 sacerdotes. Además, hay que sumar las actividades de las órdenes y congregaciones religiosas, sus casas, monasterios y restos de forma de vida consagrada, todas ellas con sus propias actividades pastorales, educativas y asistenciales. Un primer avance de esta memoria nos los ofrece Urbano Canal. La X a favor de la Iglesia Católica supuso en 2016 una cantidad de 256 millones de euros, de los que el 80% se distribuyó en las diócesis. De todas formas, la asignación tributaria supone un 24% del presupuesto ordinario de una diócesis española. Por otra parte, las diócesis destinaron más de 71 millones de euros a proyectos de construcción, conservación y rehabilitación del patrimonio. Además de parroquias e instituciones religiosas, hay 12.718 entidades religiosas como cofradías, hermandades, asociaciones, fundaciones o movimientos que colaboran en la misión de la Iglesia. Los sacerdotes y voluntarios dedican a la actividad pastoral más de 46 millones de horas al año, y la memoria recoge 244 nuevos centros sociales y asistenciales, mientras los centros educativos concertados han crecido en número de alumnos y en número de trabajadores. Respecto a la asignación tributaria, según los datos de 2016, teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia Católica. Las diócesis se llevaron un 80% y el resto se destinó a otras necesidades como el pago de la seguridad social del clero, los centros de formación o la aportación extraordinaria a Cáritas. Además de la asignación tributaria, que supone un 24% de sus ingresos, las diócesis se financian también con las aportaciones de los fieles, un 36%, más los ingresos corrientes por el patrimonio y de otras actividades. Nos detenemos en las principales cifras de estas actividades de la Iglesia. La memoria recoge nuevos datos de instituciones de la Iglesia que trabajan en la sociedad, pero que no habían aparecido todavía en las memorias anteriores, o surgen nuevas actividades que van modificando los datos de año en año. La actividad se divide en 6 grandes bloques: actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y caritativa asistencial. En la actividad celebrativa se recoge que más de 8.300.000 personas asisten regularmente a la Eucaristía y que los sacerdotes celebraron en 2016 9,5 millones de misas. También 226.000 bautizos, 238.000 primeras comuniones o 50.800 matrimonios. En la actividad pastoral, a los 18.000 sacerdotes y 23.000 parroquias hay que sumar los cerca de 54.000 religiosos, 9.300 monjes y monjas de clausura, 439 diáconos permanentes y 105.000 catequistas. Mientras tanto, la actividad evangelizadora en el extranjero la realizan 13.000 misioneros y 502 familias en misión. En la actividad educativa ha crecido hasta 1.484.000 el número de estudiantes en los 2.591 centros vinculados a la Iglesia, en los que trabajan casi 126.000 personas.
En la actividad cultural, el patrimonio, abierto al estudio y a la contemplación y disfrute de la sociedad, da trabajo a 225.000 personas y tiene un impacto en la economía de más de 22.000 millones de euros, un 3% del Producto Interior Bruto. Además, durante 2016 las diócesis han destinado 71 millones de euros a la construcción, conservación y rehabilitación del patrimonio de la Iglesia. Por último, según la memoria, la Iglesia Católica continúa incrementando su actividad caritativa y asistencial con 244 nuevos centros sociales y asistenciales. En 2016, 4.765.000 personas fueron acompañadas y atendidas en alguno de los 9.110 centros sociales y asistenciales en los que a los profesionales de cada sector hay que sumar la ingente cantidad de voluntarios que dedican su tiempo y sus mejores esfuerzos a quienes más lo necesitan. El comentario y la valoración de estas cifras lo hizo en rueda de prensa el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal. Allí estuvo Nacho de Gamón. Buenos días. Buenos días. Fernando Jiménez Barriocanal comenzó explicando cuáles son las razones de ser de esta memoria. Nosotros hacemos esto fundamentalmente por dos cosas, porque nos comprometimos a hacerlo en su día con el sistema de asignación tributaria, nos comprometimos con el gobierno, nos comprometimos con la sociedad, pero hacemos esto porque tiene que ver con la razón última de la Iglesia, que es poder contar al mundo lo que supone la imagen de la Iglesia en el mundo entero. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal también detalló algunas de las actividades que realiza la Iglesia y reivindicó además su importancia a lo largo de la vida de una persona. La Iglesia celebra la fe. Los católicos acudimos a la Iglesia en distintos momentos de nuestra vida. Acudimos cuando nacen nuestros hijos y los bautizamos. Posteriormente, los chavales reciben la primera comunión. Hay algunos que deciden confirmar su fe. Todavía hoy hay personas que deciden pedir la bendición matrimonial. O cuando nos encontramos débiles, acudimos a algo que se hace, que es la unción de enfermos. Jiménez Barriocanal concluyó recordando que el dinero que se destina a la Iglesia retorna a la sociedad con una rentabilidad del 38%. Entre la labor social de la Iglesia destaca la atención a las personas migrantes, como en el caso que estamos viviendo estos días con la llegada a Valencia del barco Aquarius con 629 inmigrantes. Es un episodio más que sumar a la labor, la mayoría de las veces callada, que cada día realizan en España numerosas organizaciones, entre ellas Cáritas. COPE Valencia, Luis Agudo, buenos días. Buenos días. En el caso concreto del Aquarius se ha constituido en la diócesis de Valencia un gabinete de coordinación que tiene ya previstas 200 plazas para ofrecer ya mismo, no solo de acogida, como destaca el delegado diocesano de Migraciones, Olvier Hernández. La disponibilidad es total y es plena. Podemos acoger 200 personas. Hoy ya. Y eso implica pues el acompañamiento psicológico, el acompañamiento sanitario, la alimentación, el vestido, las viviendas, el trabajo social con ellos, y eso lo venimos haciendo ya hace muchos años. Y es que, de hecho, solo el año pasado en la diócesis de Valencia, la acción de las más de 450 Cáritas parroquiales, además de la Cáritas diocesana, permitió atender más de 25.000 inmigrantes y refugiados. La labor que hay que hacer es ingente y Europa no puede dar la espalda a esta realidad, como destacaba el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, esta semana en 13TV. Que estamos olvidando a las personas, que estamos buscando simplemente nuestros propios intereses. Europa no es eso. Europa es una comunión de naciones que realmente se basan en los principios fundamentales, los derechos humanos, que no simplemente son los derechos para los europeos, son los derechos para todos los ciudadanos del mundo, en todos los países. Y entre otros esos derechos está la distribución de la riqueza. Europa es muy privilegiada. Europa necesita también compartir lo que tiene, que puede compartir muchísimo más de lo que hace. Y eso sí, desde prácticamente todas las diócesis de España están recibiéndose aquí en Valencia continuos ofrecimientos de ayuda a los inmigrantes del Aquarius, tanto de entidades como de personas particulares. Seguimos hablando de migraciones y del Aquarius con algunas reacciones desde el Vaticano y un mensaje del Papa dirigido a un congreso sobre migración celebrado el jueves en el Vaticano. En ese mensaje, Francisco recordó que en esta cuestión no están en juego solo los números, sino las personas, su historia, su cultura y sus sentimientos. Desde Roma, el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Cuando el drama de la nave Aquarius estaba en pleno apogeo, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, escribió en su cuenta el siguiente tuit: «Era forastero y no me acogisteis», cita textual de unas palabras de Cristo recogidas en el Evangelio de San Mateo. Otro cardenal, el arzobispo de Agrigento, Francesco Montenegro, tachaba el cerrojazo de los puertos italianos a los 600 náufragos como una derrota de la política.
Las respuestas en las redes sociales nos hicieron esperar y fueron en su mayoría muy agresivas. Se les preguntaba a ambos qué estaba haciendo la Iglesia frente a esta enésima tragedia de las migraciones. Pues bien, la respuesta más alta no tardó en llegar por boca del mismo Papa, que en un mensaje a un convenio celebrado en el Vaticano sobre las migraciones internacionales afirmaba: es necesario pasar de considerar al otro como una amenaza a nuestra comodidad a valorarlo como alguien que con su experiencia de vida y sus valores puede aportar mucho a contribuir a la riqueza de nuestra sociedad. Este radical cambio de mentalidad respecto a los inevitables flujos migratorios es el gran mensaje de Francisco y con él de toda la Iglesia. Los emigrantes no son números, sino personas con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus anhelos. No bastan, por supuesto, las palabras, son necesarios los hechos, las puertas abiertas, la acogida. Y en esto, honestamente, la Iglesia no se queda atrás. Baste citar la movilización de Valencia y de otras diócesis españolas para acoger a los pasajeros del Aquarius. Todos los esfuerzos serán pocos, pero es necesario, afirma el Papa, salir al encuentro de este grito de nuestros hermanos y darles la oportunidad de vivir en dignidad y en paz, sin miedos y sin prejuicios racistas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Ayer sábado tuvo lugar la ordenación episcopal del religioso claretiano Aquilino Bocos, que será creado cardenal el próximo 28 de junio. El ordenante principal fue el cardenal Fernando Sebastián, con el que concelebraron los cardenales Ricardo Blázquez y Carlos Osoro en una ceremonia que se celebró en la parroquia de San Antonio María Claret de Madrid. Con motivo del 25º aniversario de la dedicación de la Catedral de la Almudena por el Papa San Juan Pablo II, el Vaticano ha concedido un año jubilar mariano que comenzó el viernes y que se prolongará hasta el 15 de junio de 2019. Los fieles que peregrinen a la catedral podrán obtener la indulgencia plenaria durante los próximos meses, para los que se han preparado numerosas actividades, encuentros, catequesis y conciertos. Jesús Junquera es canónigo y responsable de actos institucionales de la Catedral de la Almudena. El hecho de que el Santo Padre haya concedido este año jubilar, yo creo que para la diócesis entera de Madrid, para todos los que caminamos aquí en Madrid, en la Iglesia diocesana, tiene que ser algo muy especial, porque es al fin y al cabo, una vez más, un regalo del amor de Dios, un regalo de su misericordia, un regalo que nos hace por eso sentirnos plenamente hijos con un Padre que nos ama y que nos convoca y que está pendiente de nosotros. Por eso creo que es algo muy especial que la diócesis va a vivir también pues con un gozo especial. Yo siempre digo que no se puede separar la historia de Madrid de la historia de la Almudena. Son dos cosas inseparables. Yo creo que la catedral es ya, después de estos 25 años, poquito a poco, ha cogido su lugar dentro de la vida de Madrid, ¿no? Del Madrid creyente y del Madrid no creyente, incluso dentro del Madrid cultural. Y poco a poco pues ha abierto sus puertas, ha hecho posible que todo el que llegue pues se pueda encontrar acogido, encuentra al Señor, encuentra a su madre, y eso hace que muchas veces incluso personas que no entran con un sentido religioso pues se paren y sean capaces de orar, sean capaces de descubrir que es pues un lugar especial de oración, porque al fin y al cabo la catedral es un templo, es un lugar de encuentro de los hombres con Dios. Recordamos que el próximo martes a las 6 de la tarde tendrá lugar la apertura del jubileo extraordinario de la Catedral de Sigüenza en el 750 aniversario de la dedicación de este templo. Con el obispo Atilano Rodríguez concelebrarán el seguntino Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, y el obispo emérito José Sánchez. La Sociedad de San Vicente de Paúl celebra desde el viernes en Salamanca y Madrid el segundo encuentro internacional de la juventud, en el que participan 130 jóvenes de 100 nacionalidades. Lo hacen en torno al carisma de San Vicente de Paúl, basado en vivir la fe ayudando de forma cercana a las personas inmersas en la pobreza. William Alves es el vicepresidente internacional. Estoy muy contento, muy animado por estar acá en estos días. Están conmigo jóvenes de todas las partes del mundo en que ASSVP está presente. Más de 100 jóvenes están acá en Salamanca y también en Madrid para compartir el servicio y la oración, la caridad
y la justicia social. Gracias por ustedes nos recibir acá con mucha alegría, con mucho cariño. Carlos Lafarga es el responsable del Departamento de Comunicación de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Cada uno es misionero en su tierra porque son jóvenes que participan activamente en su parroquia, en la iglesia y en el movimiento, en la asociación de la Sociedad de San Vicente de Paúl y que tienen mucho que contar porque no ya en Europa, que es interesante el momento que está atravesando la iglesia, sino o en otros países, los conflictos armados o cómo se vive la religiosidad en sitios donde el tema de el refugiado, de los refugiados, de los desplazamientos internos o el mismo conflicto que se está viviendo en Honduras o en Venezuela, ¿no? Vienen representantes de países de la República Centroafricana, del Chad, de Myanmar, de Haití, Filipinas. Bueno, es un elenco de países con situaciones bastante complicadas. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara nula la orden que regulaba la carga lectiva de la asignatura de religión. Un recurso que frena la ejecución de la sentencia y que permite, por lo tanto, al Gobierno regional mantener esa carga lectiva en esta asignatura que es la menor de las permitidas en la LOMCE. Educación está además elaborando un decreto exprés para regular las horas lectivas de esta asignatura tanto en primaria como en secundaria para el próximo curso, de manera que no haya problemas a partir del próximo mes de septiembre y antes de que haya una sentencia firme del Tribunal Supremo. Cuando ésta se produzca, la Junta tendrá que cumplir todos sus términos sin poder acogerse a ningún atajo como ha ocurrido ahora. En una carta pastoral, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, recuerda que la clase de religión está ahí, a pesar de las diversas tropelías, omisiones y discriminaciones y de los recursos judiciales que van ganándose uno tras otro. Nos lo cuenta desde Córdoba Natividad Gavira. Yo me apunto a religión. Así comienza la carta pastoral del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, donde destaca cómo los continuos ataques a la asignatura de religión no han impedido que en la diócesis de Córdoba en torno al 90% de los alumnos de primaria y un 70% de los de secundaria cursen estos estudios porque representa una dimensión importante del anuncio del Evangelio a niños, adolescentes y jóvenes. La legislación vigente ampara este derecho de los alumnos y de los padres, pero se han cometido diversas tropelías, omisiones y discriminaciones, denuncia el obispo de la diócesis cordobesa, que también subraya cómo las instancias judiciales dan la razón a la Iglesia ante los recursos planteados, ya que tanto la Constitución española como los acuerdos Iglesia-Estado amparan este derecho y no será fácil suprimirlo como algunos pretenden, dice el obispo. La clase de religión católica no es catequesis, finaliza el prelado, función propia de parroquias y familias, pero posee la cualidad de alfabetizar en el arte tan abundante en la historia de la Iglesia. Por eso el alumno necesita conocer la tradición en que se inserta. Para eso sirve también la clase de religión, termina el obispo de Córdoba. También la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Calahorra, La Calzada y Logroño ha recordado que la clase de religión no es catequesis ni adoctrinamiento y contribuye a crear ciudadanos libres, críticos y solidarios. Desde COPE en La Rioja, Álvaro de los Ríos. La diócesis de Calahorra y La Calzada Logroño anima a los padres y al alumnado en general a que sigan ejerciendo su derecho a elegir la asignatura de religión católica en libertad, que ha sido, por cierto, elegida en el actual curso por un 70% de los estudiantes riojanos. A través de un comunicado al que se han adherido las escuelas católicas CONCAPA y la Asociación Autonómica de Centros de Enseñanza, explican que la clase de religión católica no es un privilegio de la Iglesia, sino un derecho de las madres y los padres reconocido en la Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos. Defienden que la clase de religión católica contribuye a hacer ciudadanos libres, críticos, empáticos y también solidarios, sosteniendo que la educación en valores es un pilar esencial de nuestro currículo. Se indica además que en clase de religión católica se entabla un diálogo con el resto de asignaturas para comprender el mundo desde la cosmovisión cristiana y se enseña, por ejemplo, la aportación del cristianismo a la cultura, a la ciencia, a la historia, al arte, a la filosofía y a la literatura. Es un diálogo de la fe con la razón, no es catequesis ni adoctrinamiento, según la diócesis, para la que la clase de religión católica busca la formación integral del alumno, favoreciendo las inteligencias múltiples y desarrollando todas las dimensiones de la persona, incluidas la espiritual y la emocional.
acciones de campaña son para esas primeras horas. Está pasando. 8,5 millones de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración en 2020. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Ray. El Ministerio de Cultura y Deportes se acaba de producir el traspaso de cartera tras prometer. Estás en COPE. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. En Iglesia Noticia y en el tiempo de la actualidad internacional nos vamos a esta hora hasta el Vaticano porque la semana comenzó con la noticia de que el Papa Francisco aceptaba la renuncia de los obispos de las diócesis chilenas de Osorno, Puerto Montt y Valparaíso por los casos de abusos sexuales, al tiempo que viajaban hasta Chile los 2 enviados del Papa. Vamos a conocer la última hora con la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Sí, hoy domingo concluye la misión pastoral en Chile, tanto del arzobispo de Malta, Charles Chicluna, como del sacerdote español que trabaja en la Congregación de la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu. En este segundo viaje han querido dar respuesta adecuada a los casos de abusos, contribuyendo a poner los cimientos de la renovación que afronta en estos momentos la Iglesia chilena. Antes de regresar a Roma, celebrarán misa en la Catedral de San Mateo con todas las comunidades de Osorno para rezar por la paz y comenzar un verdadero camino de reparación y reconciliación. Arrancábamos la semana con la aceptación de las 3 primeras renuncias por parte del Papa, entre ellas la del obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir las denuncias. A él se le unen el de Valparaíso, Gonzalo Duarte, y el de Puerto Montt, Cristian Caro. Mientras la sede esté vacante, Francisco ha nombrado a 3 administradores apostólicos para que las diócesis no queden desatendidas. Se confirma así la disposición de los obispos chilenos a colaborar en lo que sea necesario para restablecer la justicia y la comunión eclesial. Esta semana se ha celebrado una nueva reunión del Consejo de Cardenales que ha preparado el borrador de una nueva Constitución Apostólica de la Curia, cuyo título provisional es Predicate Evangelium. También hemos conocido un mensaje del Papa ante el Mundial 2018 de Rusia, con el deseo de que sea una ocasión de encuentro, diálogo y fraternidad entre culturas y religiones. Cuéntanos, Eva. Cada vez está más próxima la redacción definitiva de la nueva Constitución sobre la Curia. Ya está preparada la primera versión que se entregará a Francisco para su revisión. El único cardenal que faltó a la reunión ha sido George Pell por el juicio al que se está enfrentando en Australia. En esta reunión, la número 25, se constató, según el comunicado del portavoz Greg Burke, que la reforma se va realizando de forma gradual. Un ejemplo es el de la estructura financiera organizativa de la Santa Sede y de su gobernación, encaminada a evitar los derroches, favorecer la transparencia y asegurar la correcta aplicación de los estándares internacionales. Y efectivamente, ante el Mundial que estamos celebrando, el Papa ha querido dejarnos un mensaje. Que esta importante manifestación deportiva pueda convertirse en una ocasión de encuentro, de diálogo y de fraternidad entre las diferentes culturas y religiones, fomentando la solidaridad y la paz entre las naciones. En su saludo también mostraba su cercanía con los jugadores, los organizadores y todos los que seguirán por los medios de comunicación social este evento que, asegura el Papa, supera todas las fronteras. Acaba de ver la luz el Anuario Pontificio 2018, según el cual el número de católicos bautizados en el mundo ha aumentado hasta los 1.299 millones, un 17,67% de la población mundial. Hay actualmente 415.000 sacerdotes y se registra una pequeña disminución en las vocaciones religiosas. Por otra parte, recordamos, Eva, el jueves se presentó el mensaje del Papa para la segunda Jornada Mundial de los Pobres, que fue instituida por el Papa al final del Jubileo de la Misericordia y que se celebrará el próximo 18 de noviembre. En el mensaje, que lleva por título "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó", el Papa denuncia las voces destempladas, con frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres, que se prodigan en muchas sociedades consumistas contemporáneas. Francisco recuerda que no se les puede considerar portadores de la inseguridad y, por lo tanto, dignos de rechazo y apartamiento, una actitud que nos lleva a crear distancia y nos aleja de Jesús. Monseñor Fisichella es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Es una jornada, una semana, una experiencia que envuelve toda la Iglesia, pero envuelve también cada uno de nosotros para una experiencia de felicidad, de gozo, de vivir pregando juntos, pero también con un momento de participación activa
a la sofferenza de vosotros. Francisco propone que esta jornada se celebre cada año bajo el signo de la alegría por redescubrir el valor de estar juntos, orar juntos y compartir la comida del domingo. Como siempre, para ir por delante, el próximo 18 de noviembre Francisco volverá a comer con 3.000 pobres en el aula Pablo VI del Vaticano. Recordamos también, Eva, que esta semana se ha publicado el programa oficial del viaje del Papa a Dublín para el Encuentro Mundial de las Familias del 25 al 26 de agosto, pero el viaje más cercano de Francisco está programado para el próximo jueves con destino a Ginebra con motivo de los 70 años de la creación del Consejo Mundial de las Iglesias. Sí, el próximo jueves el Papa pondrá rumbo a Ginebra, una peregrinación ecuménica para celebrar el aniversario de la principal organización común de la gran mayoría de las iglesias cristianas. Se le espera con gratitud en una visita relámpago que consideran un signo de esperanza para todos los que rezan por la paz y la unidad. Bajo el lema Caminando, rezando y trabajando juntos, la visita incluirá un breve encuentro con el presidente de la Confederación Helvética y una misa para los católicos de Ginebra. El Papa Pablo VI visitó el Consejo Mundial de las Iglesias en 1969, mientras que San Juan Pablo II lo hizo en 1984. Esta importante institución aglutina a unos 500 millones de fieles, incluyendo casi todas las iglesias ortodoxas, la anglicana y la luterana. Será el segundo gran acontecimiento ecuménico del pontificado de Francisco, después de la visita a Lund, en Suecia, en octubre de 2016, para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma de Lutero. Muchas gracias, Eva. La Cámara de Diputados de Argentina, cambiamos de tema, ha dado luz verde a la despenalización del aborto, una decisión que los obispos del país han reconocido que les duele, si bien se han reafirmado en su compromiso para seguir luchando por la dignidad de toda vida humana, apelando al diálogo en el debate legislativo que continúa ahora en el Senado. Consideran, en todo caso, que la situación de las mujeres frente a un embarazo no esperado sigue sin tener respuesta. La Conferencia Episcopal de Cuba ha celebrado una asamblea extraordinaria en la que ha hecho balance de la vivencia eclesial de las 3 últimas décadas, desde el encuentro nacional eclesial cubano hasta la actualidad. Los obispos han puesto especial acento en las visitas de los 3 últimos papas, el magisterio episcopal, los planes pastorales desarrollados y las acciones caritativas y sociales llevadas a cabo. Y no olvidamos hoy el trabajo de Cáritas en la atención a los afectados por la erupción del volcán de fuego en Guatemala o en la vecina Nicaragua, con el reto de la Iglesia en la mediación con el gobierno para que cese la muerte y la violencia en el país. En la vecina Honduras, ya 6 meses de las elecciones, los obispos han manifestado su preocupación por la situación del país. Nos lo cuenta la corresponsal en Centroamérica, María Berza. El mensaje llega a 6 meses de las elecciones, comicios muy contestados y que no han conllevado la estabilidad del país. En primer lugar, exigieron que se rehabilite la política y la democracia, respetando la Constitución y no acomodándola a intereses particulares. En concreto, hablaron de corrupción y de no hacer leyes a medida para garantizar la impunidad de los que son señalados por este delito. Por ejemplo, mostraron su apoyo a la misión de la Organización de Estados Americanos, que esta semana ordenó la captura de 38 personas, entre otras, diputados y funcionarios que desviaron fondos públicos para usarlos en campañas políticas. Los obispos también urgieron a restablecer la confianza entre gobernantes y gobernados y alertaron de que no quieren distracciones ni tampoco soluciones superficiales, como aprobar la lectura de la Biblia en las escuelas. Cuando no se da ejemplo a los niños y jóvenes, dijeron, de nada sirve leerles la Biblia. No faltó la solidaridad con la crisis y la violencia que está sufriendo la vecina Nicaragua. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1572 de este domingo, 17 de junio de 2018. Gracias por su escucha y por su compañía. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.